Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a la explanada de hoy miércoles. Tenemos una semana un tanto extraña ya que el lunes fue festivo, pero estamos a miércoles y vamos a hablar ya, tenemos la mirada puesta en el fin de semana, y es que este viernes va a tener lugar un evento que va a unir poesía, memoria, activismo, todo esto relacionado siempre con la Semana del Orgullo que se está celebrando en muchos municipios, bueno, en toda España yo creo que estamos celebrando esta semana, así que vamos a charlar de este evento con Manuel Velandia, que forma parte de su organización y además también es miembro de Sexólogos Sin Fronteras. Bienvenido, Manuel. Gracias, Mara, por esta invitación y gracias por poderle contar a la gente que la poesía también es memoria. Y que la poesía puede ser muy reivindicativa también. Bueno, durante mucho tiempo los poetas les tocaba ser reivindicativos, tratando de decir sobre sus amores de una manera oculta, ¿no? Le pasó a Lorca y le pasó a muchísima gente. Y entonces en el recital de poesía precisamente cada uno de nosotros va a contar sus propios poemas, pero también va a traer uno de esos poetas ocultos para que la gente los conozca. Seguro que va a ser un evento muy bonito, muy de justicia poética y también de justicia histórica, ¿no? Porque todo esto que hablamos de la memoria es importante que hoy en día se siga reivindicando, que se siga hablando de ello, y además esta actividad surge también como homenaje a unas fechas muy señaladas dentro del movimiento por los derechos. Bueno, en Sexólogos Sin Fronteras nos parece que es importante hacer un reclamo permanente sobre el no reconocimiento pleno que hay de los derechos humanos entendidos como derechos sexuales. Entonces, son 3 fechas que para nosotros son importantes. La primera fecha es el Stonewall en Nueva York, un bar, se llama Stonewall Inn, lo han vuelto a abrir nuevamente para los turistas, donde la policía llega en el amanecer del 28 de junio y saca a las travestis, luego de que se han encerrado por un buen tiempo, porque estaba prohibido para los hombres lucir prendas consideradas femeninas. Entonces los travestis tenían que tener mínimo 2 prendas masculinas para demostrar que eran masculinos. Vaya. Y si no las tenían, pues había un problema. Y entonces, bueno, la policía se tomaba la molestia de revisar su ropa interior para ver si tenían algo masculino. La policía llega, por primera vez, las travestis que estaban muy molestas se amotinan y empiezan a lanzarle a la policía las sillas, las mesas, todo lo que había por la ventana. Y todo culmina en que una de las chicas que está dentro se lanza por la ventana y muere atravesada en uno de los pedestales de la reja que había fuera del bar. Entonces al día siguiente hay una gran manifestación, llega a Nueva York gente de diferentes lugares del mundo y es la primera vez en este lado del mundo, digamos, donde hay una manifestación que une pero miles y miles de personas. Los que convocaron nunca pensaron que tanta gente iba a llegar. Y eso fue una maravilla porque es como los tiempos modernos del movimiento, inicialmente un movimiento de gays y travestis, pero que posteriormente se incluye a otras poblaciones con otras orientaciones y diversidades sexuales. Y el segundo... Hay bastante confusión en torno a ciertos términos, porque ser travesti no implica que seas homosexual, por ejemplo. Sí, eso es interesante porque la mayoría de los travestis realmente son heterosexuales. Claro, es decir, el travestismo es una expresión comportamental sexual, es una manera de obtener placer y entonces algunos y algunas obtienen placer luciendo las prendas que se consideran propias del otro género. Sin embargo, es muy particular porque las mujeres siempre han sido tan disminuidas en sus derechos que no se considera que una mujer que se ponga pantalones es travesti. Travesti es un concepto para los hombres. Bueno, y los escoceses, que son hombres que llevan falda, tampoco que no llevan falda, llevan kilish. Bueno, pero... Nosotros, que lo vemos desde el otro lugar, lo vemos falda a cuadros. Pero es una prenda masculina. Es una parte de su cultura. Sí, nosotros en Colombia también tenemos unos indígenas mambianos que utilizan una prenda bellísima que se llama mantilla, que es una tela que les da la vuelta en la cintura, que usualmente es de color
azul rey, un azul muy brillante, con 2 líneas fucsia y morada. Es lindísimo el vestuario, a mí me encanta cómo se visten los indígenas colombianos nuestros. Y yo creo que se están, no lo sé, igual es mi percepción, pero creo que se están derribando muchos tabúes en torno a la moda y a lo que corresponde vestir a un hombre y a una mujer. Ahora podemos ver incluso hombres con tacones, y a mí me parece estupendo porque es un poco, es transgresión, pero espero que llegue un día en que lo veamos normal, ¿no? Bueno, esto es una consulta que a Sexólogos Sin Fronteras nos hacen cada rato, es decir, la gente quiere saber, pero es que yo me siento bien poniéndome tal cosa, ¿será que soy travesti? No, es una estética, ¿no? Claro. Y yo creo que las prendas no deben ser ni los accesorios, ni los colores, deben ser ni masculinos ni femeninos, deben ser de la estética, de cómo uno se siente ese día, de lo que le produce placer, de lo que le produce bienestar. Estábamos, antes de hacer este breve apunte, comentando un poco la historia de la reivindicación de los derechos sexuales. Comentabas este episodio en Nueva York, pero también hay otros que reivindicar, lo veíamos en el cartel. Ah, bueno, sí. O que recordar, más bien. Sí, el 21, hace 21 años, perdona, se hizo en Valencia un Congreso Mundial de Sexología. Y se revisó un texto sobre los derechos sexuales, de lo que sale este manifiesto sobre los derechos sexuales de Valencia, que es un texto que se ha seguido puliendo, que se ha ido ampliando, porque en ese momento, por ejemplo, no se hablaba de intersexuales. Es un texto que empieza a preguntarse también sobre otras cosas que son las no identidades. Por ejemplo, la gente que se mueve dentro de la teoría queer, sí, que no necesita construir una identidad de sexo, ni de género, ni de orientación sexual, conceptos nuevos como pansexualidad. Bueno, hay muchas cosas, cisgénero, que ahora todo el mundo quiere hablar de los cis, y también porque la discusión de los temas de sexualidades nos lleva a ver cómo la derecha también crea teorías frente a las sexualidades para opacar la lucha por los derechos sexuales. Por ejemplo, lo del no género, que la gente que lo vive lo asume como una teoría queer, pero que desde la derecha se dice que el no género es una negación de lo que Dios nos dio. Es decir, como que a ya los cuando hombres... metemos a Dios, ya... Sí, pero también hay gente que cree que hay como un movimiento mundial de gente que apoya la lucha de los homosexuales por sus derechos, y ahora últimamente está apareciendo otra cosa que es muy peligrosa, que es los no heterosexuales, que es una manera de desvirtuar el discurso de la población LGBT. Pero este acontecimiento de Valencia tiene un preámbulo del que habíamos hablado antes de empezar, y es que hace 24 años largos yo escribí el manifiesto de los derechos humanos entendidos como derechos sexuales. Porque antes las feministas en América Latina, especialmente en México y en Colombia, ya habían trabajado sobre los derechos sexuales de las mujeres y derechos reproductivos. Y entonces yo, cuando las leo, que son mis amigas, yo les decía, bueno, y los que no reproducimos no tenemos derechos. La sexualidad es solo heterosexual, hombre-mujer, la sexualidad es mucho más amplia. Pero es entendible, era una lucha de las mujeres por reivindicar el derecho al cuerpo, pero también el derecho al placer, el derecho al aborto. Pero los que no estamos en la heterosexualidad también tenemos derechos. Por supuesto. Y además son temas que, fíjate, estamos recordando ahora estas fechas tan señaladas, pero es un debate igualmente válido en la actualidad, porque todavía no hemos avanzado tantísimo. En Argentina, por ejemplo, se aprobó hace poco el aborto, que me parece muy bien. En España todavía estamos ahí, porque de hecho es una cosa que está todavía revisando el Constitucional y no sabemos en qué va a quedar, pero no se ha avanzado tanto como creíamos. Más bien te diría que incluso ha habido movimientos un poco de retraso. Y movimientos no solo que van en contra, sino que quieren que los derechos obtenidos se pierdan. El presidente que acaba de ser elegido en Colombia, una de las banderas políticas era recortar derechos a la población LGBT, porque se supone que los tenemos todos. Y entonces, si no están de acuerdo con el matrimonio,
no están de acuerdo, por ejemplo, con la adopción, pues buscan recortar esos derechos. Y una manera de recortar los derechos, por ejemplo, en Colombia, es unir los tres poderes. Y al unir el legislativo, ejecutivo y judicial en uno solo, no hay quien controle al otro. Claro. Y entonces cambiar la ley, cambiar la norma, es mucho más fácil y también lo es la vulneración. Ajá. ¿Todos los poetas que participan van a leer sus poemas en torno a este tema o no necesariamente? Sí. Lo que les pedimos es que nos lean sobre el amor, pero queremos que no sea una actividad LGBT, es decir, sino que las personas heterosexuales también escriben sobre el amor. Sí, claro. Porque es que cuando uno escribe sobre el amor, no escribe pensando, soy marica, voy a hacer un poema marica, sino que uno escribe sobre lo que siente en ese momento, ¿no? Que puede ser amor, que también puede ser odio, porque hay momentos en que el desamor nos lleva a sentir al otro o a la otra muy lejana. O también escribimos sobre contenidos políticos relacionados con nuestra sexualidad. Ajá. Hemos visto en el cartel alguno de los poetas que me comentabas antes. Además, mi memoria es de pollo, voy a buscar los nombres. Sí, vamos a mencionarlos, pero me gustaría aclarar que son todos de aquí, de la provincia de Alicante. Y alguno, de hecho, gran amigo de este programa, como Ramón Andreu, que ha venido aquí un montón de veces, y otros tantos, tanto hombres como mujeres, ahí los vemos, que van a participar. Bueno, mira, sí, si te falla la memoria, por ejemplo, lo podemos leer Matías es de Elche. ¿Sí? Matías González. Sí. Ramón Andreu, que vive en Elche, pero que creo que es de Melilla. No sé si estoy diciendo mentiras, pero algo creo me quiere que sí. sonar. Sí. Vive en Santa Pola, sí, que bueno, que pertenece a... Esther Avellán, vive aquí en Alicante, pero es de Villena. Ajá. Y hace radio en Villena, sobre poesía también. Y Begoña Rodríguez, que Begoña es de Barcelona, pero vive en Villena. ¿También? Sí. Muy bien. ¿Y tú, claro, vas a estar bueno, sí, yo soy colombiano y vivo en Alicante, entonces le vamos a dar ese toque de la provincia alicantina, porque me parece que es importante que integremos a gente de otras localidades, porque parece que hay gente que dice que en Alicante no pasa nada, cosa que es mentira, pero también pasa en la provincia, y estas personas que he invitado son personas que organizan actividades poéticas en sus ciudades. Claro, que a veces tenemos la mirada puesta en la capital y nos pensamos que alrededor no pasa nada, y más bien todo lo contrario. Bueno, y como lo decía el cartel, también vamos a tener poetas olvidados. Esto me llama la atención. Vale, lo que me has comentado antes, que vais a leer poemas de cada autores. Uno de nosotros leerá mínimo un poema de un poeta de esos que, por el no reconocimiento de los derechos, ha sido ocultado, ¿no? A veces ocultado por ellos mismos, ocultado por la familia, ocultado por las circunstancias, porque antes esto no tenía nombre, digamos. No tenía nombre, y te diría más, igual se calificaba, igual no, con toda seguridad se calificaba como enfermedad, porque la despatologización de la homosexualidad llegó en los años 90, ¿sabes? Pero si nos por lo menos acaba en de España, llegar en la España. transexualidad. Exacto. Que aún sigue considerándose disfunción de género, pero bueno, esto lo podemos aceptar. Pero por una cuestión física. Las chicas y los chicos trans no les gusta seguir en esa categoría, pero hay una cosa que es importante, que la Organización Mundial de la Salud lo mantenga en la lista, aun cuando ya no sea una enfermedad, porque para los tratamientos eso implica médicos, que tienen derecho al tratamiento. Claro. Porque o si no, las personas no podrían hablar con el psiquiatra, no podrían hablar con el psicólogo, no tendrían derecho a las hormonas, no tendrían derecho al cambio de la morfología genital. Y entonces es importante eso. Pero esto crea muchísimas dudas. Cuando la gente se comunica a las preguntas en Sexólogos Sin Fronteras, también nos pregunta muchísimo porque la gente igualmente nos relaciona con la lista de enfermedades sexuales, porque si la gente se siente enferma, viene, pero la gente viene para no sentirse enferma, a buscar apoyo. Y entonces entender que la norma cambia da un espacio de libertad que uno no se puede imaginar el peso que tiene en la vida de las personas, porque
ya hay como un elemento adicional para poner en el momento en que alguien te agrede, alguien de la familia, en el lugar de trabajo, porque no estoy enfermo. Fíjese que es solo una discusión, muchos años eso sí para poderlo cambiar, pero dejas de ser enfermo de un día para otro y eso es fundamental. Sí, pero también entiendo que es un paso muy importante, pero ese debate que comentas o ese trato que pueden tener algunas personas hacia los transexuales, tratándolo como si fuera una patología, no sé si cambia tanto, no sé si la mentalidad cambia tan rápido como puede cambiar un nombre en la lista de enfermedades. Es un debate que va a seguir estando y muchos sectores lo van a seguir viendo como una enfermedad, bueno, pese a que oficialmente no lo sea. En general cambia primero la norma que la cultura. Sí. Y solo en la medida en que empiezan a cambiar las relaciones sociales, cambia la cultura. La una alimenta a la otra alimenta a la una. Pero si no hay el cambio legal, no hay. Hay tres elementos que determinan la discriminación: aspectos religiosos, aspectos jurídicos y aspectos políticos. Entonces, desde ahí siempre se ha movilizado la negación de los derechos sexuales de las personas. Esperemos que la sociedad avance también, aunque la norma lo determine antes, al final todo se va equilibrando de alguna manera y podemos ir cambiando nuestra mentalidad, es la idea, ¿no? Porque seguimos viendo agresiones, creo que ayer o anteayer, bueno, no recuerdo, en Valencia agredieron a dos chicas porque estaban besándose en la calle. Claro. Esto sigue pasando, es algo que Pero me parece llamó muy muchísimo la antiguo. atención porque vi varios comentarios en Facebook en que decían los inmigrantes, porque era un inmigrante, pero creo que eso es un poco xenofóbico, es decir, no son los inmigrantes, son las personas que provienen de otros lugares del mundo, pero también españoles, que claro. El año pasado hubo un 1.2 Sí. violencias contra minorías sexuales solo en Madrid. Es decir, cada día una persona y un poquito. La persona y una mano. No fue que le vulneraran la mano, sino que así es la matemática. Sí, la aritmética. Pero cada día una persona fue vulnerada en sus derechos sexuales. Entonces, es importante que nos demos cuenta que es una cosa de la vida cotidiana y que la normalización implica el reconocimiento del otro, de la otra, del otro, como un auténtico. Otro. Vamos a... No, el tema del lenguaje también es curioso. Vamos a decir a los espectadores dónde y a qué hora va a ser este recital. Bueno, va a ser un lugar interesantísimo porque muchas personas no lo conocen, que es el refugio de Séneca, que queda en la misma placita de Séneca, que es donde quedaba la antigua estación de autobuses. Es el viernes, solo son 40 minutos. Empezamos a las 6 de la tarde, es decir, que llegamos a tiempo y estamos terminando a tiempo. Y entonces, porque somos 5 poetas, tenemos los tiempos medidos, claro, y todo. Y entonces les invito a no llegar tarde y el que quiera, la que quiera ir, quien quiera ir, tendría que llegar temprano por una sencilla razón. Solo caben máximo 50 personas. Ah, bueno, hay que respetar el aforo, es verdad. Claro. O sea que hay que llegar puntuales, incluso con cierta antelación, para poder coger sitio. Sí. ¿Tenéis previsto desde Sexólogos Sin Fronteras, sé que organizáis un montón de actividades, alguna, ya no sé, en torno a la poesía o a cualquier otro ámbito, ¿tenéis previsto alguna este verano? Bueno, sí, nos estamos organizando con otras asociaciones para trabajar el tema del orgullo. Claro. Ahora han patentado el nombre de Orgullo. No me digas. Alicante. Sí. ¿Qué día es, por cierto? Porque yo he dicho antes de esta semana... No sé todavía. Nunca lo sé exactamente. Claro, pero nosotros hemos querido salirnos de la patente, de alguna manera, y entonces nos hemos integrado con otras organizaciones para hacer acciones, porque es que yo creo que es muy importante participar como iguales con las demás organizaciones, ¿vale? No que alguien nos invite y ponga su letrero más grande, sino que si nos reunimos todos y proponemos entre todos, se pueda hacer. Hay una discusión también si debe participar o no debe participar la empresa privada,
Yo creo que la empresa privada es un espacio de encuentro, es también una manera de acompañar los proyectos, pueden financiar acciones y creo que eso es fundamental. Entonces, estamos en la discusión de lo que se va a hacer, negociando con otros sitios para que nos presten sus lugares para poder hacer, porque nosotros no tenemos lugares propios, pero hemos pensado también en una exposición de fotografía, en otro evento de poesía, hay una serie de juegos que están planeados y algunas otras acciones que ya contaremos oportunamente, porque es que la gente tiene como memoria de pollo, bueno, como la mía. Bueno, sí, la verdad es que al ritmo que vamos es fácil olvidarse las cosas. Por suerte tenemos las redes sociales, que en Facebook podéis buscar Sexólogos Sin Fronteras y os aparecerán todas las actividades que organizan. Manuel, muchísimas gracias. No sé si me has comentado antes, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero poco, que querías leer unas palabras. Bueno, más que unas palabras, quiero leer dos poemas cortos. Si son muy cortos, muy sí. Muy cortitos. Casi haikus, te diría. Bueno, no tampoco. El uno se llama En los miedos está la diferencia, que explica cómo se siente una persona cuando es amenazada de muerte por su orientación sexual. Que a ti te ha pasado, por cierto. Sí, exacto. Es como yo le explico a la gente a través de un poema. En los miedos está la diferencia. Una voz ronca y desconocida invade mis oídos. Hijueputa, lo vamos a matar. A cero se reduce la respuesta. Pasan las horas como si fueran días. Pasan los días como si fueran meses. El miedo alarga el tiempo. Silencio espeso y largo. La voz retumba en mi cabeza. Repica el teléfono una y otra vez. Tengo miedo de responder. Truena en 4 ocasiones. Respondo. La misma voz. La misma frase, hijueputa, lo vamos a matar. Sin musitar palabra, espero que llegues. Tenerte cerca es como hablar, es sentir que sigo vivo. Y el otro poema, que también es corto, es Si te preguntan por mí, diles que estoy siendo en otros territorios, que ahora soy un refugiado, que aún me duele la patria, que siempre me maravilla el amor y los hombres y las mujeres que se autorizan a vivirlo, que nunca dejo de disfrutar los atardeceres y aunque me alegra sentir en mí, en los amaneceres y en mi espalda el calor de un hombre, también añoro las caricias de otros hombres y otras mujeres en mi cuerpo, que no lograron taparme la boca con tierra, que aun cuando nos separe un océano, no lograron callar mis disquisiciones políticas ni destruir la amistad, porque la esperanza y el amor no se rompen con amenazas, sino que se fortalecen con el exilio. Vaya, yo creo que no vamos a añadir nada más, porque es muy bonito todo lo que nos has dicho, sería estropearlo. Muchas gracias, Manuel, de nuevo, que vaya muy bien y bueno, estaremos pendientes del resto de actividades que hagáis. Bueno, gracias, y para Sexólogos Sin Fronteras también es un gusto que nos hayan invitado. Vamos a continuar con el programa de hoy, que ya tengo preparado a Daniel Valverde. Hoy viene a hablarnos de, bueno, ya sabéis, de los misterios que le gustan. Será después de hacer una breve pausa.